descubrí que mi novio había estado suplantando mi identidad para contraer múltiples deudas. Mientras hábilmente convencía a mi familia con cartas falsas de que sufría graves problemas mentales que me hacían gastar sin control y destruir nuestro patrimonio. Mi vida con David se sentía, hasta hace muy poco, como una sucesión de días perfectos. Él era encantador, brillante, y un asesor financiero supuestamente inigualable, lo cual era reconfortante ya que yo, Camila, era una artista con la cabeza más en las nubes que en las cifras. Llevábamos 3 años viviendo juntos en el apartamento que yo había comprado con mi primer gran éxito artístico, y hablábamos de matrimonio. David gestionaba nuestras finanzas en conjunto, convencido de que mi naturaleza creativa no era apta para el rigor de los presupuestos. Sin embargo, en los últimos 6 meses, una neblina incómoda había comenzado a cernirse sobre mí. Noté cambios sutiles pero perturbadores. David se había vuelto posesivo con el correo, interceptando sobres antes de que yo pudiera verlos. Había constantes disputas familiares, pues mis padres y mi hermano mayor, con quienes siempre había sido cercana, se habían distanciado. Refiriéndose con tono de preocupación a mis malos hábitos y a mi supuesta irresponsabilidad financiera. Lo más extraño era la sensación de agotamiento mental y lapsos de memoria que David atribuía a un estrés artístico inmanejable. El quiebre de mi ignorancia llegó a través de un simple extracto bancario que David, por un desliz inusual, había dejado sobre la mesa de la cocina. No era el extracto de mi cuenta principal, sino el de una tarjeta de crédito que yo juraba no haber usado en meses. La cifra de la deuda era astronómica, un monto que superaba con creces mis ingresos y mi capacidad de gasto. Lo peor no era el monto, sino la naturaleza de los cargos, viajes caros, equipos de computación de alta gama y depósitos en cuentas de inversión que no eran la mía. Cuando confronté a David, su reacción fue rápida y devastadora. No negó la deuda, pero me la atribuyó inmediatamente, con una calma que me hizo dudar de mi propia cordura. Camila, hemos hablado de esto. Tuviste ese episodio hace 3 meses, ¿recuerdas? Cuando te fuiste de viaje por 2 días y ni siquiera podías decirme dónde estuviste. Te dije que eran tus periodos de estrés. Gastaste sin control. Estoy haciendo lo imposible por cubrirlo. Su tono era el de un mártir, un hombre que sufría en silencio por la irresponsabilidad de su pareja. La mención del episodio y el miedo a la enfermedad mental que me había inculcado me paralizaron. Esa noche, sin embargo, la duda era más fuerte que el miedo. El extracto de la tarjeta de crédito seguía en mi mano, y la caligrafía en la solicitud de apertura de esa cuenta, aunque forzada para parecerse a la mía, tenía trazos que me resultaban vagamente familiares. Los de David. La deuda era real, pero el gasto era sistemático, metódico, y no se parecía en nada a la impulsividad caótica que yo conocía. Y la desconexión de mi familia, la preocupación que ellos mostraban, ahora se sentía como una trampa orquestada. Decidí que antes de caer en la autocompasión y la supuesta enfermedad, necesitaba encontrar una prueba irrefutable del engaño. Mi primera búsqueda sería en el correo, la fuente de la verdad que David había monopolizado celosamente. La acusación de David sobre mi supuesta inestabilidad mental había sembrado una semilla de duda en mi mente, pero el frío profesionalismo de las deudas en el extracto me gritaba fraude. Decidí ignorar la vergüenza y concentrarme en la única fuente de información que David había protegido celosamente, el correo. Sabía que él llegaba a casa todos los días antes que yo y vaciaba el buzón inmediatamente. Al día siguiente, salí del trabajo temprano, fingiendo una migraña. Me escondí en un café al otro lado de la calle y esperé. Cuando David llegó, lo vi acercarse al buzón con una rapidez casi ansiosa. Sacó una pila de sobres y los guardó inmediatamente en su maletín. No hubo vacilación, fue un acto de ocultación habitual. Esperé hasta que David se fue a la supuesta reunión de inversionistas que utilizaba como coartada para sus ausencias nocturnas. Al entrar en el apartamento,
me dirigí directamente a su maletín. Estaba cerrado con un candado de combinación. Yo conocía su patrón de contraseñas, fechas importantes. Probé nuestro aniversario, nada. Probé su cumpleaños, nada. Desesperada, probé el cumpleaños de mi madre, un número que él había usado a menudo para cuentas menores. El candado se abrió con un leve clic. Dentro del maletín, la verdad era más oscura de lo que había imaginado. No solo encontré facturas de deudas a mi nombre que duplicaban la cantidad que ya conocía, sino también identificaciones falsificadas con mi foto y firmas ligeramente alteradas. Había solicitudes de préstamos bancarios y de tarjetas de crédito en papel membretado de varias instituciones, todas a nombre de Camila Torres. Él no solo estaba gastando, estaba suplantando mi identidad de manera metódica para financiar sus propios lujos y movimientos financieros turbios. Pero la pila de documentos ocultos contenía algo aún más venenoso, una serie de cartas mecanografiadas dirigidas a mi madre y a mi hermano. Las cartas, escritas con un tono de profunda preocupación y tristeza, detallaban mi supuesta deterioro mental y financiero. Describían episodios psicóticos de gasto incontrolado, confusión y negación de la realidad. Las cartas suplicaban a mi familia que no me confrontaran directamente, argumentando que la confrontación agravaría mi condición. Y les pedían que confiaran en David para gestionar la crisis y salvar lo que quedaba del patrimonio de Camila. Esas cartas explicaban por qué mi familia se había distanciado, por qué me miraban con una mezcla de lástima y reproche. David no solo había arruinado mi crédito, había destruido mi imagen ante mi propia familia, convencido a mis seres queridos de que su hija y hermana se estaba volviendo loca. Al ver las lágrimas secas de mi madre mencionadas en una de las cartas, sentí una rabia tan fría que casi me dejó sin aliento. David no solo era un estafador, sino un monstruo emocional que había utilizado la enfermedad mental como herramienta para aislarme y saquear mi vida. Ahora, armada con pruebas irrefutables de su crimen, sabía que la confrontación tenía que ser estratégica y que mi primer paso, antes de destrozarlo, era recuperar la confianza y el apoyo de mi familia. La prueba de las cartas falsas era el arma que necesitaba para desmantelar la prisión psicológica que David había construido a mi alrededor. La traición financiera era grave, pero el daño emocional y la manipulación de mis padres eran imperdonables. No podía simplemente confrontar a David con las evidencias. Si lo hacía, él podría destruir los documentos originales y, más importante, seguiría teniendo la ventaja de la duda ante una posible denuncia. Apoyada en su narrativa de mi supuesta inestabilidad. Mi prioridad era mi familia. Tenía que revertir el daño psíquico que David les había infligido y mostrarles que no estaba loca, sino que era la víctima de un depredador sofisticado. Organicé una cena de emergencia con mis padres y mi hermano. Les dije que había un asunto urgente y grave que discutir sobre David, y les pedí absoluta discreción. La reunión fue tensa. Mis padres me miraban con la mezcla de amor y preocupación que David había cultivado. Mi hermano, siempre el protector, mantenía una postura defensiva. Ellos, convencidos de que yo iba a confesar otra pérdida financiera o a tener otro episodio, esperaban la confirmación de su dolor. Fui directamente al grano. No lloré ni grité. Con la calma fría que me dio la rabia, saqué una carpeta que contenía las copias de los extractos bancarios a mi nombre, las solicitudes de préstamo fraudulentas con mi firma suplantada y, finalmente, las copias de las cartas que David les había estado enviando. Las coloqué sobre la mesa. No estoy mentalmente enferma ni estoy gastando nuestro patrimonio, les dije, señalando los documentos. David ha estado suplantando mi identidad para contraer deudas por más de $100,000. La razón por la que ustedes creen que estoy perdiendo la cabeza es por estas. Señalé las cartas. Mi madre tomó una de ellas, la que detallaba mi supuesto viaje psicótico. Mientras leía, su rostro se drenó de color. Mi hermano,
un hombre de negocios con una mente aguda, tomó los extractos de la deuda y comenzó a revisar las fechas y los cargos con la velocidad de un auditor. El shock inicial se convirtió en una furia compartida. Mis padres se dieron cuenta, con un horror paralizante, de que habían creído en la enfermedad de su hija basándose en mentiras calculadas. Mi hermano, al ver la metódica suplantación de identidad, confirmó el fraude. Les expliqué mi plan. Tenía que actuar como si todo siguiera normal para no alertar a David, mientras reunía las pruebas originales y buscaba asesoría legal y policial. Les pedí que, a partir de ese momento, actuaran con David como si todavía estuvieran convencidos de mi condición mental, reforzando la narrativa de David para que él se sintiera seguro y confiado. Al final de la noche, mi familia estaba unida de nuevo, pero ahora éramos un equipo de conspiradores, operando bajo la máscara de la preocupación. El amor de mis padres por mí era incondicional, pero su dolor por haber dudado de su propia hija era un arma poderosa. El siguiente paso era crucial, obtener la confesión o las pruebas originales de David, antes de que el mundo que él había construido se derrumbara sobre él. Con mi familia ahora convertida en mis cómplices silenciosos, iniciamos la fase más peligrosa del plan, mantener la fachada de mi inestabilidad. Teníamos que hacer que David se sintiera totalmente seguro, convencido de que su narrativa del colapso mental había sido exitosa y que yo estaba bajo su control. Regresé a casa y comencé a actuar la parte del desvalimiento. Me volví vaga, me quejaba de niebla mental y le preguntaba constantemente a David sobre las finanzas con una actitud de confusión, justo como él había descrito en las cartas a mi familia. Mi objetivo era doble. Primero, aliviar cualquier sospecha que pudiera tener sobre mi conocimiento de su fraude, y segundo, obligarlo a reafirmar su control sobre los documentos originales. Un día, durante la cena, puse en práctica mi actuación más convincente. Le dije, con la voz temblorosa, que me sentía muy avergonzada de la deuda y que no recordaba haber gastado tanto. Le pregunté si debíamos ir a terapia o si debía buscar ayuda psiquiátrica. David cayó en la trampa como un pez. Su rostro mostró una falsa simpatía que ahora me resultaba nauseabunda. No te preocupes, mi amor, me dijo, tomando mi mano con la falsedad de un actor. Yo me encargaré de todo. Tú concéntrate en tu arte. Pero sí, la deuda es grave. Debemos ser muy cuidadosos, y todos los documentos importantes deben estar a salvo. Necesito tenerlos conmigo. Esta conversación me dio la pista que necesitaba. Los documentos originales, los contratos de deuda con mi firma suplantada y, crucialmente, las identificaciones falsificadas, no estaban en el maletín. David los mantendría en un lugar seguro y secreto, un lugar que solo revelaría bajo la presión de la crisis. Al día siguiente, mi hermano me ayudó con la vigilancia digital. David, debido a su paranoia financiera, utilizaba un sistema de copia de seguridad en la nube altamente cifrado para sus archivos, y mi hermano pudo acceder a los metadatos de ese sistema. Descubrimos que David accedía a ese sistema descifrado casi siempre desde un lugar, una pequeña caja de seguridad en un banco que estaba a varias millas de nuestra casa. La caja de seguridad era el cementerio de mi vida anterior y el tesoro de sus crímenes. No podíamos obtener una orden de registro hasta que la policía tuviera pruebas irrefutables, lo que significaba que teníamos que conseguir una prueba física que justificara una acción legal inmediata. Sin embargo, en el apartamento, debía haber algo más directo. Mientras David estaba fuera por un supuesto viaje de negocios de 48 horas, mi familia y yo emprendimos una búsqueda exhaustiva del apartamento. Revisamos todos los lugares comunes, pero no encontramos nada. Finalmente, mi madre, con una intuición maternal aterradora, señaló un detalle que yo había pasado por alto, un enchufe de pared que parecía estar ligeramente suelto en la parte trasera de su escritorio. Detrás de ese panel, envuelto en una bolsa de plástico sellada, encontramos el tesoro que confirmaba la pesadilla, una copia de mi pasaporte manipulado, un juego de tarjetas de crédito temporales a mi nombre,
y una libreta donde David practicaba mi firma. Pero lo más valioso, la carta original que él le había enviado a mi madre, escrita a mano, con su caligrafía inconfundible, en la que la alertaba sobre mi colapso mental. La tinta original era la prueba que unía el fraude financiero con la manipulación emocional. Con la prueba en mano, era hora de escalar la operación a la policía. Con la carta original de David y las pruebas de suplantación en nuestro poder, ya no había necesidad de prolongar la farsa. La familia se reunió en la oficina de un abogado penalista recomendado por mi hermano, especializado en delitos de cuello blanco y fraude de identidad. La presentación de la evidencia, los extractos de las deudas masivas, las identificaciones falsificadas encontradas detrás del panel de la pared, y sobre todo, la carta manuscrita que probaba la manipulación emocional. Fue suficiente para que el abogado iniciara el proceso de denuncia formal. El abogado nos advirtió que, dado el sofisticado uso de la narrativa de problemas mentales, la policía y la fiscalía necesitarían una prueba irrefutable de que David había planeado la suplantación. La simple negación de David podría complicar el caso, argumentando que yo, en mi supuesto estado mental inestable, lo había incriminado falsamente. Necesitábamos una confesión o un acto que lo vinculara directamente a la obtención de los documentos de deuda. Decidimos montar una trampa final, supervisada por la policía, que ahora estaba al tanto de la situación y nos proporcionó un equipo de investigación discreto. El plan se centró en la caja de seguridad que mi hermano había localizado. Sabíamos que, al regresar de su viaje de negocios y encontrar los documentos de su maletín y el compartimento secreto vacíos, entraría en pánico y se dirigiría inmediatamente a su último refugio seguro. La caja de seguridad. Mi papel era actuar como cebo. Una hora antes de que David regresara, le envié un mensaje de texto de pánico, escrito en el tono confuso que él esperaba de mi supuesta enfermedad. El mensaje decía: David, lo siento. Los documentos bancarios, creo que los perdí. Estaba tan confundida. No sé dónde los puse. Estoy muy asustada. El mensaje cumplió su objetivo. Cuando David llegó al apartamento y confirmó que el escondite estaba vacío, su pánico fue absoluto. Él no me confrontó, simplemente me dijo, con un tono extrañamente controlado, que saldría a intentar localizar los documentos. Yo informé inmediatamente a mi hermano y a la policía. Los agentes de civil ya estaban apostados discretamente alrededor del banco donde David tenía su caja. Cuando David llegó, se dirigió directamente al mostrador de seguridad. La policía tenía una orden judicial lista para ser ejecutada, basada en la evidencia inicial. En el momento en que David abrió la caja y comenzó a manipular los archivos, los agentes intervinieron. Dentro de la caja, la policía encontró los originales de los contratos de préstamo con mi firma falsificada, los sellos bancarios utilizados para simular las aprobaciones de crédito, y, lo que fue la prueba definitiva de su intención criminal, una carpeta titulada Plan de Salida, que detallaba la ruta de escape y el uso final de los fondos robados. David fue arrestado en el acto, su plan maestro de engaño y suplantación colapsado en la fría luz de una bóveda bancaria. El arresto de David fue un evento discreto para la policía, pero un terremoto devastador para mi vida y para la comunidad social que nos rodeaba. Cuando la noticia de que David había sido detenido por fraude de identidad y suplantación contra mí se filtró, el impacto fue inmediato. David no era un desconocido, era un asesor financiero respetado, miembro de varios clubes sociales y un modelo de éxito en nuestro círculo. La revelación de que había utilizado la narrativa de mi supuesta enfermedad mental para encubrir un fraude masivo conmocionó a todos los que nos conocían. Mi familia, que había sido instrumental en la captura, se convirtió en mi escudo y mi apoyo. Mis padres y mi hermano no solo me defendieron públicamente, sino que también explicaron a sus contactos que la supuesta inestabilidad de Camila había sido una invención cruel de David para aislarme mientras drenaba mis finanzas. Este apoyo fue vital para restaurar mi reputación,
aunque el costo emocional para mis padres por haber dudado de mí fue inmenso. Una vez que tuve acceso total a los registros de David bajo supervisión legal, la magnitud total del fraude se hizo dolorosamente clara. No solo había suplantado mi identidad para contraer préstamos, sino que había utilizado esos fondos para financiar un esquema de inversión fraudulento que involucraba a varios de sus propios clientes. Su viaje de negocios no era más que una reunión para consolidar más activos bajo su control, utilizando mi crédito como garantía. Las deudas a mi nombre superaban los $100,000, y la mayor parte de mi patrimonio, que David supuestamente administraba, había sido invertido en activos de alto riesgo que ahora estaban congelados o perdidos. La vergüenza era doble. Tuve que enfrentar la pérdida financiera y, además, el escrutinio público sobre cómo había podido ser tan ciega. David, el hombre en el que había confiado mi vida y mis finanzas, no solo había sido un fraude, sino un manipulador psicológico que había jugado con mi salud mental para lograr sus fines. Durante los días que siguieron, mi abogado se centró en la tarea de anular las deudas fraudulentas. Afortunadamente, la evidencia que yo había reunido era tan sólida, la caligrafía de la carta, las identificaciones falsas, y la confesión involuntaria al ir a la caja de seguridad, que pudimos probar ante las instituciones financieras y la corte que yo era la víctima de un robo de identidad y no la responsable de los gastos. Este fue un proceso lento y humillante, pero era necesario para limpiar mi nombre y evitar la ruina financiera total. La guerra había terminado, pero la reconstrucción de mi vida, tanto financiera como emocional, apenas comenzaba. La fase de procesamiento legal de David me obligó a enfrentarme a él una última vez, no en un tribunal abarrotado, sino en la fría sala de visitas de la prisión, bajo la supervisión de nuestros abogados y la fiscalía. Era necesario para revisar los acuerdos de restitución y finalizar las declaraciones. Yo no quería verlo, pero necesitaba la confrontación final para exorcizar el fantasma de la duda y la locura que él había sembrado. Cuando entró, David no se parecía en nada al hombre encantador con el que me había casado. Estaba pálido, derrotado, pero incluso en su ruina, intentó una última jugada de manipulación. Me miró con una expresión de dolor forzado. «Camila, tienes que entenderlo», murmuró, intentando usar el tono íntimo de antes. «Todo lo hice por nosotros». La presión de la deuda era insoportable. Y las cartas, te juro que solo quería protegerte del estrés. Sabía que no podrías manejar la verdad sobre tus gastos. Yo lo detuve con un gesto de la mano, la rabia ya no era emocional, sino fría y analítica. No. No lo hiciste por mí. Lo hiciste para culparme. Usaste la debilidad humana más profunda, el miedo a perder la mente, para encubrir tu fraude. La carta que le escribiste a mi madre, donde decías que yo estaba teniendo episodios psicóticos de gasto, esa era la prueba, David. No fue un acto de amor, fue un crimen diseñado para aislarme de mi única ayuda. El golpe fue certero. Al mencionar la carta, su fachada se resquebrajó. Su abogado intentó detenerlo, pero David, en un arrebato de su narcisismo herido, se expuso. «Pero tú realmente eres inestable, Camila. Que eres una artista. No tienes control sobre las finanzas. Si la gente cree que eres irresponsable, es porque lo eres. Yo solo estaba controlando el daño inevitable». Esta reacción, llena de desprecio y negación de su propia culpa, fue el regalo final que me dio. En su mente, yo era la culpable por ser inestable y él era la víctima de mi inmadurez. La fiscalía tomó nota de cada palabra, reforzando el caso de fraude premeditado y manipulación psicológica. Al salir de la prisión, sentí una liberación profunda. David ya no tenía poder sobre mí. Había intentado destruirme financieramente y mentalmente, pero al final, su propia arrogancia y necesidad de control habían sido su perdición. La guerra legal contra él continuaría, enfocada ahora en la restitución total y la pena de prisión,
pero mi sanación había comenzado en esa fría sala de visitas. Ya no era la mujer confundida y desvalida. Era una sobreviviente armada con la verdad y respaldada por una familia que había recuperado su fe en mí. La caída de David fue tan pública como su ascenso. Fue condenado por múltiples cargos de fraude de identidad y suplantación de identidad agravada, y su destino fue una larga pena de prisión, además de una orden de restitución que, aunque tardaría años, estaba garantizada. El plan de salida que la policía encontró en su caja de seguridad se convirtió en la prueba definitiva de su intencionalidad criminal. Desmantelando cualquier intento de su defensa de argumentar que sus acciones habían sido un simple error de gestión financiera. La secuela de la condena fue la tarea monumental de la reconstrucción. Mi abogado logró anular la mayoría de las deudas contraídas a mi nombre. Tuvimos que vender el apartamento, ya que David lo había hipotecado ilegalmente, pero con la ayuda de mi familia, pude liquidar lo poco que quedaba y empezar de cero en un estudio modesto. La verdadera victoria no fue financiera, sino en la limpieza de mi nombre. Los bancos, la comunidad, sobre todo, mi familia, ahora sabían la verdad. No era una mujer inestable, sino la víctima de un depredador psicológico experto. El apoyo de mi familia fue la roca sobre la que reconstruí mi vida. Mis padres se disculparon innumerables veces por haber dudado de mí, y su amor se manifestó en un apoyo incondicional que restauró la confianza que David había intentado destruir. Mi hermano fue fundamental en la gestión de mis finanzas restantes, asegurándose de que yo nunca más delegara mi seguridad económica. Volví a mi arte con una ferocidad renovada. La experiencia me había dotado de una nueva profundidad y oscuridad en mi trabajo, y mis pinturas reflejaban la lucha entre la verdad y la mentira. Irónicamente, el dolor se convirtió en mi mayor inspiración. La mujer que David había intentado convencer de que estaba loca se convirtió en una artista con un relato poderoso. El final de mi historia con David no fue un cuento de amor ni de final feliz tradicional. Fue la dura lección de que la confianza ciega puede ser letal, y que la verdad, por dolorosa que sea, es el único cimiento sobre el que se puede construir una vida. Había perdido años de mi vida y gran parte de mi patrimonio, pero había ganado algo invaluable, la certeza de mi propia cordura, el amor inquebrantable de mi familia, y la fuerza para convertirme en la única guardiana de mi propia identidad. La pesadilla había terminado, y la vida, honesta y mía, comenzaba de nuevo.